Los hechos narrados son reales, se cambiaron el lugar y el nombre de los personajes para proteger la identidad de los involucrados. La República de Irlanda, un país donde puedes sumergirte en el pasado, no es nada difícil sentirse medieval, y en Munster vivían los Oldman. Era principio de los 70, ningún mejor país para los bravucones. El hito de pelea irlandés es legendario. El abuelo Oldman contaba la historia, había hecho un pacto con la Legión Duende, entonces en las peleas casi siempre ganaban porque ellos solo tiraban el golpe al aire y la Legión Duende les pegaba a los adversarios. Patrick Oldman tiene 12 años, era un niño gitano, pequeño para su edad en estatura, pero tiene curiosidad por un bar que está en el pueblo donde está una chica mayor que a él le gusta, y desde acercarse para verla, ella es una chica que disfruta beber y cobra porque tengan sexo con ella. Llegando al bar no le dejan entrar, para lo cual se siente molesto, pero logra entrar por la puerta de atrás sin que se den cuenta. Ya sentado en una mesa llega la chica y le pregunta que qué está haciendo allí, a lo cual él responde que espera a su papá, pero al verlo uno de los hombres que estaban en aquel lugar se burla de él y empieza a injuriar enfrente de ella. Lo cual no le hace gracia y con mucho valor lo enfrenta, pero siendo un hombre mayor puede mucho más que él y lo golpea. Sin poder hacer nada se retira molesto después de recibir unos buenos golpes, pero deja de pelear y mejor se retira para reagruparse. Si la persona que le pegó supiera de quién era familiar, seguramente estaría muy asustado, ya que la familia en el pueblo era conocida por su bravuconería y la mayoría de personas les temía. Bastaría solo con decirle a papá lo que había sucedido y quizás obtendría su venganza, pero no decidió que fuera de esa forma. Tomó el rifle calibre 22 de su padre, lo cargó y se dispuso a regresar al bar con mucha paciencia, esperando el momento preciso cuando aquel hombre que lo había agredido saliera del bar. Esperó bastante y siendo ya de madrugada vio que se retiraba, lo siguió y en un lugar muy oscuro le disparó detrás de la cabeza por la espalda y lo mató por una simple ofensa. Fue criado por bravucones, pero su instinto asesino era notable. Adicionalmente intervienen los espíritus caídos. Su papá, del mismo nombre que él, tenía un espíritu de duende que lo acompañaba y le enseñó a usarlo desde los 7 años. A los 12 era un experto en utilizarlo en una pelea. Él pegaba un golpe y la legión le pegaba a otros 7 enemigos. El crimen, la maldad del pecado era algo común en su familia. Después de muchos crímenes, Patrick Oldman padre fue encarcelado, aunque muchos de ellos cometidos por sus hijos. Llegó el mito que los Oldman tenían pacto con el diablo, y tenían razón. Este estigma y su fama de bravucones era bien merecida y temida, pero luego de un tiempo la policía descubrió vínculos por los crímenes cometidos y encarcelaron al mayor de los Oldman. Patrick, hijo acorralado y ya casi envuelto, huyó a otra provincia. Muchas veces he estado en mi cama suplicando en oración por motivos de pena o de pérdida. Si alguien le pidió a Dios, yo le pedí. Quizá más la pena es muy grande, pero al invocar a los demonios estos son más fáciles de hallar, decía Oldman. Pero el problema es que no te solucionan los problemas, solo desean ver el mal en las personas, destruirlas y que tú seas el instrumento para su muerte. Luego de un tiempo se dio cuenta que en la iglesia llegaba gente que era buena y por un plato de comida era mejor que vivir en la miseria, así que se allegó a unos misioneros y empezó a estar en la iglesia. Después de todo era una manera fácil de vivir luego de huir de los enemigos que querían matarle. Llegando a un pueblo desconocido lo acogían con mucha solicitud y amabilidad, dándole un techo y comida caliente. Pero la legión del espíritu del duende le prevenía de la iglesia, pero con la necesidad se quedó allí y luego de un tiempo él también salió de misionero. Oldman se casó 4 veces, siempre lo mismo, tenía hijos para después de un tiempo abandonar a la familia y más con la policía detrás de él y cerca de capturarlo. Empezó a salir con los misioneros a buscar en las áreas rurales más personas para que se convirtieran. Es entonces cuando conoce a Anna Nash. Anna era una mujer que en su niñez vivió con frecuencia la experiencia sobrenatural, ya que la casa donde vivían estaba bajo un espíritu demoníaco. Esta casa le llamaban la Casa del Llano. Vivía en mucha pobreza de una familia de 12 muchachos. Trabaja de manera muy dura en el campo desde su infancia. Cuando ya era adolescente asistía con cierta regularidad a la iglesia local y entonces conoció a Patrick Oldman.
El padre de Ana era un señor muy comprometido con Dios, alguien que profesaba su fe en todo tiempo con cualquiera que pasara por el camino. Se puede decir que era una buena persona, un agricultor comprometido con su familia y su fe. Poco después se enamoran Anna y Patrick y deciden casarse. Al tiempo tienen su primer niña Rose. Siendo una bebé ellos iban de viaje misionero e iban en el tren a visitar a una iglesia de su ministerio, y yendo en el tren pasan a la par de un cementerio y entonces lo ve de lejos y reconoce que el que va en el tren puede oírle, y empieza a hablarle directo en el tren, y un escalofrío recorre el cuerpo de Oldman y escucha una voz en su oído, algo menos que un susurro. Tiene miedo y se asusta. La legión del duende no le dice nada. Llegados a la iglesia seguía sintiendo como una presencia llegando el velo de la noche, y luego de la prédica se apartaron a dormir, pero temiendo por Rose ya que era pequeña aquel espíritu insistía en hablarle y él lo reprendió para que no le hablase y le pidió que no le reprendiera, que era necesario que le escuchara ya que él le vio cuando venía a la iglesia. Entonces dejó de reprenderlo y le dejó hablar. El pastor se llamaba Jack Magia y le dijo: yo le vi pasar cuando venía en el tren y fui atraído a usted por lo que tienes.